canal. Si habéis llegado hasta aquí ya sabéis que soy Jesús Veiga y que bueno, que no hace demasiado, allá por mayo, publico una novela que cuenta pues cómo fue mi experiencia, la mía y la de mi familia, cuando adoptamos a nuestras 3 hijas en India, ¿no? Y todo ese proceso pues me sirvió para aprender que salvo que tengas una gran editorial detrás, todo el proceso de publicar un libro es bastante complicado, es bastante lento. Ya no solo la parte de escribirlo, en la que lo escribes, lo reescribes, cambias datos, modificas capítulos para que las cosas se encajen, te cargas a un personaje que querías meter, que te parecía muy importante y de repente no lo es. Cuando por fin tienes un manuscrito, se lo das a leer a alguien y te dicen, esto no cuadra, esto tampoco, tal. Y ese proceso se alarga durante un montón de meses, ¿no? Cuando por fin lo tienes hecho y ya todo eso parece que ya está todo encajado, viene la parte más difícil, que alguien te lo publique. Y ahí es cuando te das cuenta que si no tienes un apellido notable, si no tienes una cierta fama, si no tienes un canal de YouTube o de Instagram con millones de seguidores, pues estás solo. Estás solo y entonces tienes que buscarte la vida por tu cuenta. Y ahí hay pues, diferentes opciones. Tienes la propia opción de Amazon, ¿no? De publicarte por libre y tú te lo guisas, tú te lo comes todo, te creas tu portada, te creas tú coges la maqueta, metes en la maqueta todo lo que tú has escrito, intentas que encaje, que quede bonito y te arriesgas a que, bueno, que pueda haber errores o te buscas una, como fue mi caso, una editorial de autoedición, ¿no? Una editorial que coge tu manuscrito, le da forma, ¿vale? Te hace una serie de servicios, la corrección ortotipográfica, la de estilo si la quieres pagar, la portada, te paga, no te paga, no te paga nada, te cubre una serie de servicios por los que tú pagas. O sea que al final el publicar el libro sale de tu bolsillo. ¿Qué pasa con eso? Muy bien, has tenido un libro, queda más bonito, más feo, te gusta más o menos, y ahora viene lo que parecía más, lo que no te preocupaba al principio, pero que resulta ser lo más difícil, que es venderlo, que el libro se mueva. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos tú tienes o bien la venta por Amazon, que es muy difícil posicionar tu libro en los millones de libros que se publicitan, o intentar que tu libro esté metido en una librería. Y las librerías dependen de los catálogos, de las editoriales, y es muy difícil que quieran tener tu libro allí. Tienes que ir puerta por puerta, llamando y demás. Ahí aprovecho para mandar un saludo a la librería Sevilla Este, que me lo ha puesto muy fácil, y aquí en Sevilla. Y de hecho mi libro está allí. Pero no todas las librerías están dispuestas a tener un libro de un autor no conocido, sin una base de fans detrás grande, sin nada publicado antes. Es muy difícil ser un autor novel y llegar hasta ahí. Bien, ahí surge la idea de, bueno, pues dentro de mis posibilidades, que son las que son, poquitas, a través de mi página web, pues que lo mismo, igual que algún booktuber, algún youtuber que tendremos por aquí, alguno de ellos, me ayudó a mí, pues que bueno, pues lo mismo, nos podemos ayudar entre todos y podía hacer una serie de pequeñas entrevistas a otros autores que están en la misma situación que yo. Autores que tienen un libro recién publicado o que tienen uno publicado antiguo pero están con otro proyecto ahora. Me pareció que podía ser algo interesante y me lancé. Y así nació esta sección. Hay varias personas con las que ya he contactado y que ya han decidido que sí que quieren colaborar con esta sección. Y bueno, pues la primera de ellas es Marina González Cid. ¿Por qué decidí que la primera persona con la que quería hablar era con Marina? Pues muy sencillo. Mirad, cuando yo ya tenía el libro escrito, ya había pasado por manos de mi hermana y de otra gente que lo había leído y ya la cosa iba en serio, ya estaba el manuscrito para ser tratado de cara a ser un libro, un futuro libro, ya no solo era una idea y un montón de cosas escritas en un ordenador. Decidí que no me atrevía a ir yo solo para este primer libro por Amazon, ¿no? Y por Libro, no quería hacerlo del tirón yo solo y prefería que si iba a ser el primero, no sabía si iba a haber más libros después de ese, pero que ese quedara todo lo bien que pudiera quedar. Entonces prefería pagar una serie de servicios como las correcciones y demás para que quedara un producto bonito. Entonces empecé a contactar con diferentes editoriales de autoedición, un montón de ellas, de hecho, para ver qué servicios ofrecían, cuánto ofrecían, qué ofertas hacían, la letra pequeña que se escondía detrás de ellas. Y bueno, fui eliminando unas otras con más
o que eran o muy caras o demasiado baratas, que los servicios que ofrecían no acababan de convencer, hasta que me quedé con dos. Y cuando me quedé con dos, pedí un libro de cada una de ellas para ver las calidades que realmente ofrecían con el producto final. Porque todos ofrecen más o menos lo mismo, pero lo mismo en la mano te das cuenta que no lo es. Y ahí se llegó a mis manos este libro, El Lodo Azul. El Lodo Azul de Mayra González Cid. Una pedazo de novela, para ser una primera novela, que aparte de bonito por fuera, que lo es precioso, la portada es preciosa, los acabados son geniales, es bonito por dentro. Y entonces, pues bueno, yo aparte de comprarme el libro y leérmelo, también contacté con Marina por Instagram en su momento, para desearle suerte y demás. Poco más podía hacer. Y bueno, decirle que para mí era un poco la referencia, ¿no? La referencia que estaba siguiendo. Pues mi libro se publicó como unos 2 meses después que el suyo y quería... Ella me servía de referencia a ver si estaba funcionando, si no estaba funcionando, cosas que podía estar haciendo. Y la verdad es que la estuve siguiendo un poquito en ese aspecto. Entonces me parecía justo que si de alguna manera, por poquito que fuera, podía ayudar, pues la primera persona con la que quería contactar era con ella. Pues nada, lo primero, Marina, buenos días. En mi caso, no sé si en tu caso es buenos días o buenas tardes, porque esta entrevista la estamos haciendo a base de cortes, entonces cada uno tendrá su momento vital, ¿no? Pero bueno, lo primero, nada, pues me gustaría que un poquito te presentaras, que dijeras eso, pues quién eres, a qué te dedicas, porque aquí creo que de los libros ninguno de los que vamos a pasar por aquí vivimos de escribir, ¿no? Entonces supongo que tendrás un trabajo fuera y demás, que nos cuentes un poquito quién eres y demás. Hola, buenos días en mi caso. Lo primero de todo, quería darte las gracias, Jesús, no solo por la entrevista, que me hizo mucha ilusión cuando me lo propusiste, sino también quería darte las gracias porque fuiste la primera persona fuera de mi entorno familiar que se leyó mi libro y que me escribió para decirme que te gustaba. Entonces, eso fue algo muy especial para mí porque dedicas mucho tiempo, mucho cariño, mucho esfuerzo y que alguien lo valore, la verdad es que te toca bastante dentro. Ya me lo dirás cuando te pase. Eh, bueno, contestando a tu primera pregunta, yo soy enfermera, me gradué ya en 2015, hace unos añitos, y luego posteriormente me saqué la residencia, la especialidad de pediatría, y actualmente pues estoy trabajando en una UCI de neonatos, que es la unidad que más me gusta dentro de la pediatría, así que no puedo pedir más, la verdad. Eh, luego, soy un poquito culo inquieto, la verdad, no me gusta estar sin hacer nada, así que hace poco me matriculé en psicología, la llevo un poco ahí. Voy a asignaturas sueltas porque la vida, el trabajo, no tengo tiempo para dedicarme 100% a ello. Me lo estoy tomando un poquito como hobby, la verdad. Y bueno, me gusta. No sé cuándo me terminaré la carrera, no sé si sacaré las mejores notas, no lo sé. Pero bueno, me lo tomo como una inversión de mi tiempo y ya está. Vale, Marina, muy bien. Y mira, una pregunta que te voy a hacer a ti y que le voy a hacer a todos es, todos tenemos, cuando somos pequeños, nuestros padres, nuestros hermanos nos van regalando libros o tenemos libros en casa, pero al menos en mi caso, ¿no? Hubo un libro que fue el que marcó mis hábitos como lector, ¿vale? El que me enganchó a leer. En mi caso, pues, mis padres me compraban, mi madre era socia del círculo de lectores y me compraba todos los meses, hacía el pedido de un libro para mí. Ahí vinieron los libros de Pequeño Nicolás, El Pequeño Vampiro y demás, todo este tipo de literatura. Pero el primer libro que me compré yo con mi dinero y demás, que lo recuerdo perfectamente, fue La Comunidad del Anillo, que lo compré en el año 92, si mal no recuerdo, en 1992, durante la Feria del Libro de Santiago. De aquella estaba de moda el libro que todo el mundo quería buscar en la Feria del Libro, cosa que yo no entiendo, era El Ojo Mágico, que era un libro de imágenes en 3D, que yo por circunstancias no era capaz de ver. Pero el mío, ya digo, fue La Comunidad del Anillo, El Señor de los Anillos, que fue el libro que me enganchó y que me dijo como
O sea, que me llevó hacia un camino de tipo de libros que me gustaba leer, ¿no? Entonces, ¿cuál sería ese libro? Ese libro que tú consideras que fue tu primera lectura profunda o la que te marcó en su momento. Em, Creo que el primer libro que, digamos, me enganchó, me tocó por dentro, juraría que fue Harry Potter. Lo tengo un poco borroso, pero yo juraría que fue Harry Potter. Mi madre, que era del círculo de lectores, me compró el primer libro para el verano y yo tenía entonces 12 años, más o menos, 11 o 12, la verdad es que no lo recuerdo muy bien. Pero sí recuerdo coger el libro, ver que tenía magia, a mí la magia siempre me ha gustado, los libros de fantasía me encantan. Y no sé, yo me sentía identificada con Harry porque era un chaval como de mi edad, con problemas dentro de su mundo mágico, ¿no? Problemas con los que yo me podía identificar. Y me leí toda la saga. Me la he leído, no sé, como 10 veces fácilmente, ¿eh? Y de hecho el año pasado me la volví a leer. O sea que sigue siendo uno de mis libros favoritos. Yo creo que es un libro que no envejece, la verdad. Luego sí que te diré que más de adolescente, más con 16 17 años, me enganché muchísimo a Crepúsculo. Todas mis amigas estaban con el boom de Crepúsculo, que ahora mismo te diré que no es un libro que a mí me entusiasme ni me guste, pero en ese momento me dio fuerte por ahí. Y actualmente, como un poquito más maduro, El Señor de los Anillos, por supuesto. Me gustó la peli, me gusta el libro, es un poco denso, pero la verdad es que merece muchísimo la pena. Y bueno, y ahora mismo la verdad es que estoy muy enganchada a las de sangre, enganchadísima, muy recomendado. O sea que, no sé, tengo muchos, pero yo diría que el que más cariño y el que más me marcó para seguir leyendo fue Harry Potter, sin ninguna duda, vamos. Vale, Marina, mira, lo siguiente que te quiero preguntar es tus inicios como escritora. ¿Cómo decidiste que querías escribir? ¿Fue una decisión repentina en el sentido de un día te levantaste por la mañana, tenías alguna idea y dijiste, bueno, pues voy a escribir un libro? ¿O la cosa empezó natural? ¿Cómo empezó? ¿Cuándo empezó? ¿Te lanzaste directamente a un libro? ¿O antes escribiste diarios, cartas, relatos cortos? ¿Cómo fue esto? Bueno, que sepas que con esta pregunta nos podríamos alargar muchísimo, muchísimo. Voy a intentar resumirlo un poquito. Eh, yo siempre he sido como una niña muy fantasiosa, ¿no? A mí me gustaba que mis padres me llevaran, yo qué sé, a ver un castillo. Yo me imaginaba, pues aquí vivía una princesa y un caballero y no sé qué. Entonces, con 12 años, después de leer Harry Potter, dije, esto lo puedo hacer yo. Y concurso de narrativa que había en colegio, instituto, asociación X, allá que iba yo. Yo llevaba siempre algo. Lo que pasa es que siempre eran relatos cortos, nunca se me han dado muy bien, la verdad. Siempre me ha gustado alargar las cosas. Algunos los he ganado, otros no. Así que digamos que todo empezó por ahí, pero bueno. Luego de adolescente cogía todo. Yo qué sé, tickets, folios, servilletas, cualquier cosa que se me ocurriera, ahí iba. Y luego tenía una carpeta y todo iba a esa carpeta, que era un desastre. La verdad es que era un desastre. Y actualmente, si te digo la verdad, sigue siendo un poco desastre. Así que te voy a decir cuántas historias tengo empezadas sin terminar. Espera, 56. Tengo 56 historias empezadas sin terminar. No sé, me gusta mucho divagar, digamos, vamos a llamarlo así. Y bueno, cosas que se me ocurren, pues me las voy apuntando porque digo, bueno, esto le puedo sacar jugo, a esto le puedo sacar jugo y así voy. Empiezo muchas cosas, luego termino pocas, soy un poco desastre, debería ser un poquito más organizada para estas cosas, pero bueno, es lo que hay. Así que, resumidamente, eso. Pues Marina, ahora te voy a preguntar por esta cosita que tenemos aquí, por el loto azul. Y lo primero que te voy a preguntar es que me llamó mucho la atención cuando lo vi, aparte de que la portada en sí llamaba la atención, que sí, que los libros son, lo que importa es lo que cuentan y cómo están escritos y la historia y si es buena y demás y no se deben juzgar por la portada. Pero cuando tú vas a una estantería y ves 40 libros,
la portada más bonita normalmente te llama la atención. Si no fuese así, no pasaría lo que pasa ahora, que las portadas con brilli brilli y los libros con cantos pintados, estas cosas, son lo que más se vende, ¿no? Pero bueno, quitando eso, yo cuando cogí tu libro, por primera vez, lo primero que me llamó la atención fue el título, El Loto Azul, porque hay que ser muy valiente y tenerlo muy claro para coger no sé, de todas las flores que hay, de todos los colores, elegir el loto azul, que sabes que es un título de una novela o sea, de un cómic de Tintín que tiene ya de por sí una fama, es decir, sabes que es más difícil de localizar, ¿no? Entonces, ¿por qué decidiste que tu libro se titulase El Loto Azul? ¿Qué significado tiene? La verdad es que lo del título tiene su gracia, porque yo no sabía cuando publiqué el libro que había otro libro de Tintín que se llamaba El Loto Azul, la verdad. Tintín me pilla un poquito lejos, entonces nunca he leído nada de Tintín. Y fue después de publicar el libro, me escribió mi tía un día y dijo, jo, qué pena, que justo hay un libro de Tintín con este título que te va a opacar un poco y tal. Y yo dije, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer, no? Pero la verdad es que la idea del título es que no la habría podido cambiar, porque cuando yo creé a Celine, a la protagonista, eh, siempre la he relacionado con un loto. Los lotos son flores que salen del fango, o sea, salen de lo más sucio de los estanques y siempre están limpios. Nunca vas a ver un loto cubierto de barro, nunca lo vas a ver oscuro. Entonces, me gustaba esa idea para la protagonista, la verdad, porque ella tiene un pasado, tiene un montón de tragedias en su vida y ella siempre intenta estar alegre, siempre intenta ver lo bueno de la vida. Entonces me pareció una flor que sinceramente que tenía cierta conexión con ella. Luego, aparte, como está vinculado en Asia, en los jardines eh, imperiales, ¿no? Pues tenía un poco de lógica. En cuanto al color azul, es un poco personal, porque a mí el azul es mi color favorito. Y luego, por otro lado, pensé que tenía que tener algún tipo de relación también con la hermana de Celine. Y que, bueno, pasa una serie de cosas y la hermana de Celine pues fallece. Entonces me pareció bonito también conectar la personalidad de Celine con el espíritu de su hermana que estaba en el cielo y por eso es un loto azul. Muy bien. El libro se ubica en la región, en el gran imperio de Keum. No sé si se pronuncia así, lo siento. Eh, ¿En qué te basaste para crear Keum? Porque es un lugar físico, es una época concreta. Perdona mi desconocimiento, pero me tiene un poco desubicado. Entonces, Keum, ¿en qué te basaste? A mí es una región de China, era un imperio que se llamaba así. Cuéntame un poquito por dónde va esto. Bueno, Keon es literalmente en coreano grande. Entonces me pareció gracioso, ¿no? Llamarlo Imperio Grande sin que se notara. En mi cabeza, porque es un imperio inventado, no es ninguna región de ningún sitio, sería como parte de Corea y parte de China. ¿Por qué? Porque en la indumentaria los chicos utilizan la ropa de Corea y Celine, por ejemplo, utiliza la ropa de China, tradicional de China. Entonces, como que me hizo gracia poder hacer un imperio, digamos, mezclando las dos culturas, porque las dos culturas me gustan mucho. Pero realmente no, no es ningún sitio. Y la ubicación temporal te diría que sería como en nuestro siglo XIV, XV, más o menos. Pero no sé, cada uno que lo interprete como quiera. Vale. Cuando creaste a los personajes, hay un personaje que es la protagonista, que es Celine o Celine, no sé cómo se pronuncia. Eh, ¿Te inspiraste en alguien para crearlos? Me refiero, ¿reflejan la personalidad de gente que tú conoces a los que has desubicado? Tal, porque eso es algo que, por ejemplo, sí que hago yo. Es decir, cojo una persona que sus características me llaman la atención, que es una persona que me ha marcado para bien o para mal, y bueno, pues le cambio el nombre, un poco a lo mejor de descripción física también, y lo ubico en otro sitio y entonces juego con un personaje que me resulta conocido y me resulta fácil a la hora de escribirlo, ¿no? ¿Te inspiraste en alguien para crear tus personajes, concretamente a Serena, al protagonista?
Bueno, en cuanto a los protagonistas, la verdad es que no me he inspirado en nadie. Em, Simplemente lo que suelo hacer es coger un cuaderno y más o menos sé cuáles son los personajes principales y me imagino cómo ha sido pues su infancia, cómo ha sido su educación, cómo eran sus padres y en función de eso les forjo como una personalidad de adultos y, y ya a raíz de ahí pues voy haciendo sus evoluciones. Pero sí que he de decir que cierta parte de Selling, cierta parte de mis protagonistas femeninas, sí que tienen un poquito de mi propia personalidad, claro, porque me gusta sentirme identificadas con ellas. Me es más fácil saber qué van a contestar o cómo actuarían en cierta situación si se parecen en cierto grado a mí misma. Y me ayuda, la verdad, bastante a salir de ciertos bloqueos de autor que todos tenemos. Así que digamos que Celine y yo, pues como que somos un poquito una fusión. Ahora hablando un poquito en general, la pregunta es obligada. Yo, ya te digo, acabo de sacar un libro y me vi obligado a cortar según qué cosas porque, caray, en parte, no me atrevía a contar una historia excesivamente larga, yo me quedé en unas 300 páginas. Y por otro lado, tú lo sabes como yo, cuantas más páginas tiene el libro, más cuesta. Entonces, más, más dinero nos sale del bolsillo a la hora de publicarlo, ¿no? Entonces, mm, ¿ha habido algún motivo específico para que decidieras hacer una novela tan larga? Porque me parece hasta complejo, me refiero. Has mantenido una tensión, has mantenido una novela durante 385 páginas, si no me equivoco. O sea, hay un trabajo narrativo de fondo, de documentación y demás, que para ser una primera novela a mí me parece impresionante. Es decir, mmm, veo muchas primeras novelas de gente que se quedan en 200 escasas, 150, y tú te has marcado un libraco en condiciones, un libro con peso específico, ¿no? ¿Qué te llevó a hacer una novela tan grande? Bueno, es una pregunta curiosa, porque la verdad es que no me la había planteado, no me la había planteado nunca. Yo siempre he pensado que si yo escribía un libro, tenía que ser un libro que estuviera bien contado. Me daba igual que fueran 200, que 400 páginas, que 600. Yo lo que quiero es que el lector, digamos, que tenga todos los detalles posibles, siempre y cuando no sea algo pesado, digamos, y que la historia tenga cierta lógica. Entonces, nunca me he planteado cuántas páginas he escrito o cuántas no. Simplemente yo quería que todo tuviera cierto hilo conductor, más o menos un ritmo narrativo más o menos acorde a lo que está sucediendo. Y con unas descripciones que no fueran demasiado densas, pero sí que te dieran lo justo para que tú pudieras, digamos, imaginarte todo el entorno, todo el lugar, digamos, y a las personas, pero siempre dando un poquito de margen al lector para que pudiera añadir sus propios detalles, que al final también está bonito dejarte un poquito de tu propia imaginación y de tu propio mundo. Entonces, nunca me planteé si eran muchas o pocas páginas. Yo simplemente quería contar la historia y asegurarme de que estuviera lo mejor narrada posible. Así que no tengo una buena respuesta para esta pregunta, lo siento. Bien, Marina, aquí no quiero hacer spoilers, pero la trama tiene bastante importancia, dentro de la trama tiene bastante importancia, digamos, la medicina. La medicina tiene bastante importancia. La medicina tradicional o cómo se hacían según qué cosas en su momento, ¿no? ¿Tiene tu profesión algo que ver con esto? O sea, tenías claro desde un principio que querías meter algo de tu profesión en el libro. Bueno, sin hacer mucho spoiler, eh, no tenía pensado que fuera, digamos, tanto como de medicina, sino ser un poco cierta crítica social a lo que sucedía en ese tipo de ambientes en la época. Y cómo, aunque los conocimientos en Asia, por ejemplo, sí que estaban un poquito avanzados, en cierto grado se intentaban tapar cosas o no sé cómo decirlo sin hacer mucho spoiler. Em,
cómo la clase social, digamos, si tú eras de una clase social muy alta, te iban a tratar estupendamente y si eras de una clase social más baja o no tenías acceso a cierta información o, o a cierto trato que todo el mundo se merece dignamente, entonces era más bien un poco de crítica porque sí que investigué bastante y sí que hay ciertas cosas que suceden en el libro que sucedían entonces y bueno, ayuda a también a estar un poco cómoda con este tipo de conocimientos, digamos, ¿no? De ciertas hierbas o ciertos tratamientos que ahora son más modernos, pero que sí que se sabe que ciertas medicinas modernas vienen de ese tipo de plantas o de recursos que había entonces en la época. Pero no estaba pensado que fuera, digamos, como algo fundamental. Simplemente según fui tirando del hilo, dije, tengo que meterle un poco más de miga a esto. No se puede quedar tan cojo. Marina, te pregunto ahora por el capitán. Ya te digo que es mi personaje favorito. Y precisamente lo que más me gusta de él es que no sea un personaje perfecto, que no sea fuerte en todos los aspectos. Tiene su importancia, tiene su fuerza, tiene su cargo, está bien posicionado y sin embargo hay facetas de su vida, no vamos a decir más, en las que no acaba de ser todo lo decisivo que podría haber sido. Mm, ¿Te inspiraste en alguien para crear este personaje? Bueno, Tae también es uno de mis personajes favoritos, la verdad. Yo le tengo como un cariño especial, la verdad. Como te he dicho, no está inspirado en nadie en particular, simplemente le creé una infancia y una serie de educaciones y esos valores se han, digamos, ido evolucionando hasta que su etapa adulta pues le hemos conocido. Sí que tiene gracia porque el nombre sí que está inspirado en alguien y es porque mi amiga Ceci, que es una compañera de trabajo y una amiga mía, fue una de las primeras personas que empezó a leerse el libro y a darme su opinión y tal. Y ella es muy fan, muy fan de los grupos de K-pop. Y hay un cantante en particular que le encanta. Y yo dije, mira, no le puedo poner el mismo nombre que a este muchacho, pero sí que le puedo poner un nombre que se parezca y que esté inspirado en él. Así que Taeyang está inspirado en el nombre en un cantante muy famoso de K-pop. Y nada, yo cuando le creé, la verdad es que no tenía muy claro si Celine iba a acabar con él o con el otro personaje. Pero yo quería a alguien que fuera muy honorable, eh, como muy buena persona, que no fuera perfecto, porque todos los personajes tienen que tener cierta evolución, porque si no se quedan como estancados, ¿no? Quería que fuera alguien que todo el mundo le tuviera cariño, que fuera como ese amigo al que tú recurres, te pase lo que te pase y que él siempre te va a dar un consejo o te va a dar un abrazo. Entonces, yo quería, digamos, un personaje de esas características. Eh, por supuesto, aunque Tae tiene muy buena educación, está muy bien posicionado y tal, es un humano, tiene sus sentimientos, tiene sus debilidades, digamos, y sus inseguridades. Entonces, eso también me gusta porque hay veces que con los caballeros medievales, por ejemplo, pasa mucho, que son tan honorables y tan perfectos que es como, no me gustas, pero con Ty sí que tienes esa relación de es un poco tímido, es un poco tartamudo, entonces como que no sé cómo decirlo, te parece un personaje muy entrañable, entonces Tae siempre va a ser un personaje muy especial para mí. Bueno, pues te voy a hacer ahora otra pregunta, que ya no es con respecto al Loto Azul, sino con respecto a proyectos actuales. ¿Esta era tu primera novela? ¿Es tu única novela o tienes más proyectos actualmente? ¿Estás trabajando algún otro libro, algo que no quieras contar, con o sin título, con título provisional? ¿Tienes algún proyecto en mente, novela, relato, poesía, algo con lo que estés trabajando en este momento? Bueno, pues la verdad es que sí. Estoy terminando ahora mismo un libro nuevo. Yo creo que para finales de este año lo tendré terminado el borrador. Para el año que viene supongo que lo registraré y luego ya buscaré editoriales. Es un libro de Dark Romance, un poquito más maduro, digamos, que El Loto Azul.
con unos tintes un poquito más oscuros. Está inspirado en Manhattan en 1945, más o menos, después de la Segunda Guerra Mundial, y va sobre la mafia italiana de Nueva York, digamos, de Manhattan concretamente, en esa época. Es una historia de amor también, pero ya te digo que con tintes un poquito más oscuros. El protagonista no es realmente alguien que oculte ni se avergüence de lo que hace, es un mafioso y es un mafioso. Entonces, digamos que no hay un enemigo como tal, sino que la vida de la chica va cambiando según va tomando ciertas decisiones que son decisiones totalmente inocentes y totalmente altruistas. Y en principio el título es un poquito provisional, se llama El poder en la sombra, Manhattan, porque luego tengo en mente hacer, digamos, como una continuación, aunque no sean libros con personajes en común, sino que va a ir cambiando la ciudad y que digamos que el fondo va a ser el mismo, todo va a ir de mafia, pero va a ir de diferentes ciudades. Entonces me gustaría que si este libro pues va bien y os gusta, hacer otra sobre la mafia irlandesa de Boston. Y así, según vaya inspirándome. Pero por el momento solamente este. Tengo otro en mente, es un romantasy, pero ese está, creo que solo llevo 60 o 70 páginas. No sé si lo llegaré a publicar o será de estos tantos que tengo abandonados. Pero el de Mafia seguro que lo publico probablemente el año que viene. Otra cosa que te quería preguntar, Marina. Vamos a tener la oportunidad de conocerte en algún evento, alguna firma, algún evento público donde podamos ir allí y que nos dediques tu libro. Bueno, la verdad es que me encantaría hacer alguna firma de libros o alguna cosa, pero como sabes, pues la tienes que buscar tú, tienes que buscar el sitio, tienes que llevar tú tus libros, que a mí ahora mismo ya físicamente no me queda ninguno, tendría que pedirle más a la editorial, que eso también implica pues pagar un poco más y arriesgarte a comértelos, vamos. Y no tengo muchos contactos, no conozco muchos sitios, entonces gustarme me encantaría. Si va a pasar, no lo sé. No lo sé porque ando un poco justita de tiempo. Ahora ando un poco mejor porque me casé hace unos meses y con la boda y todo, pues imposible. Y no te sé decir, la verdad es que me haría muchísima ilusión poder firmar libros, pero me habría gustado un poquito que nos hubieran facilitado un poco las cosas en ese sentido, la verdad. Y para terminar, Marina, me gustaría que este canal funcionase un poco como una especie de cadena, ¿vale? Entonces te voy a preguntar lo siguiente. ¿Conoces algún autor? ¿Hay algún autor que te gustaría nominar para que fuese el siguiente entrevistado del canal? Un autor que tú conozcas, que digas, pues mira, sé que va a publicar tal libro o que acaba de publicar tal libro y me gustaría que hablaras con él. Hombre, yo si tengo que nominar a alguien, yo tengo que nominar a una persona de casa. Entonces, mi mejor amiga hace unos años publicó este libro, a ver, ¿se ve? Obsesión, de Sarah Havoc. Sé que ahora está escribiendo otro libro porque yo lo estoy leyendo, la estoy dando mi opinión. Y, y si tengo que nominar a alguien, tiene que ser a mi mejor amiga Sara. Pues así termina la primera entrevista que hacemos. Muchísimas gracias a Marina González Cid por eh, aceptar que alguien como yo, totalmente desconocido, la entreviste. Y nada, desde aquí recomendaros El Loto Azul de la editorial Exlibric. Lo podéis encontrar tanto en la editorial en Exlibric como en Amazon, como en cualquier plataforma de venta online lo vais a poder encontrar. Una maravilla de novela tratada con una delicadeza extrema, una novela romántica ambientada con una ambientación preciosa y aparte un libro muy bonito. Y nada, lo dicho, gracias por ver el vídeo hasta el final. Si os ha gustado, dadle un like, dejad en comentarios lo que queráis, si hay algún autor que conozcáis que merecería una entrevista, o si vosotros mismos sois autores y os apetecería estar por aquí, sin ningún problema os ponéis en contacto conmigo y lo vamos hablando. Muchísimas gracias y hasta luego.